Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la octava exposición del séptimo seminario de divulgación matemática organizado por el GEM. En esta ocasión tenemos a la doctora Rocío Caja Rivera. Eh, Ella realizó el pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el doctorado en CIMAT. Actualmente se encuentra en la Universidad del Sur de Florida. Bueno, le cedo la palabra a la doctora y agradecerle también por aceptar la invitación. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación al grupo estudiantil de matemáticas de la UNI. Los felicito por digamos, esta manera de motivar, sobre todo a los estudiantes del pregrado, que yo recuerdo cuando estaba en el pregrado siempre necesitaba dirección, hacia dónde ir, qué puedo hacer con mis matemáticas. Podré trabajar con gente de otras disciplinas o seguiré trabajando con matemáticas puras. Entonces, gracias a la oportunidad que tuve de participar en diversos eventos, así conferencias, workshops, tuve información para poder direccionarme hasta donde estoy hoy actualmente. Y bueno, muchísimas gracias, saludo a todos los que están presentes y muchas gracias por su participación. Bueno, hoy en día hay demasiada preocupación por las enfermedades transmitidas por vectores y que son desatendidas. Por ejemplo, como el dengue, la filiarisis linfática, el tracoma, la leishmaniasis cutánea, y así hay muchas enfermedades las cuales el Organismo Mundial de la Salud las tiene en una lista y se espera contribuir con la posibilidad de eliminarlas para el año 2030. Ahora, nosotros, ¿por qué la llamamos enfermedades desatendidas? Porque generalmente afectan mayormente a las poblaciones más vulnerables, a las personas que tienen bajos recursos económicos, donde hay mucha escasez y además los gobiernos o los tomadores de decisiones no le ponen la atención debida. Entonces, hay muchas preguntas desde el punto de vista epidemiológico, ecológico, en cuanto a resolver. A continuación, les presento un video de la compañía Bayer, que trabaja con el control de las enfermedades transmitidas por vectores, y hace un pequeño resumen del comportamiento dinámico que hay entre, digamos, el vector, el insecto, el patógeno, y los hospederos que pueden ser animales o personas humanas. Animals are an important part of our world and our lives. Did you know that science estimates there are over 8.7 million animal species around the world, with thousands of new species discovered every year? And with the growing global human population, environmental changes, and increases in animal travel, animals and humans are interacting in new ways. Because animals and humans rely on each other so much, this contact can enable diseases to spread between them. Mosquitoes, fleas, ticks, and sandflies are parasites to animals and humans. And when these parasites spread microscopic organisms, they are called vectors. Diseases like Lyme disease, West Nile disease, Leishmaniasis, and Dirofilaria repens can infect both animals and humans. When an infectious disease is shared between different species, like humans and animals, science calls this zoonosis. Scientists around the world recognize the importance of companion vector-borne diseases and the role animals have in the spread of these diseases. Science even says that 75% of emerging or re-emerging animal diseases can also affect us. And because the health of humans and animals is closely linked,
Public health experts are working together to focus on companion animal vector-borne diseases under the One Health banner. Through the concept of One Health, healthcare professionals and policymakers can plan new strategies to protect against the diseases that spread between animals and humans to keep everyone healthy. Scientists at Bayer have one of the world's premier research platforms that provide innovations for human, animal, and plant health. And at Bayer, we're proud to work with leading experts in companion vector-borne diseases. Learn more and join us at www.cvbd.org. Bueno, este video nos ilustró cómo diferentes tipos de vectores pueden transmitir diferentes patógenos, como los protozoos, tenemos los virus, los helmintos, las bacterias, y estos pueden generar enfermedades tanto en humanos como en animales. Las NTDs o las enfermedades desatendidas causan mucho problema a nivel mundial. Y las tasas de muerte, las incidencias de muerte cada vez aumentan más. Entonces, ¿cómo nosotros, los modeladores matemáticos, podemos contribuir en dar, digamos, respuestas a preguntas que se formulan los epidemiólogos, los ecólogos, la gente veterinaria? Entonces, es importante saber la historia de cada enfermedad, dependiendo qué pregunta uno quiere responder. Tenemos también que la Organización Mundial de la Salud tiene metas para este año 2030, eliminar estas enfermedades transmitidas por vectores. Ellos se proponen, por ejemplo, acelerar las acciones destinadas a reducir la incidencia, la prevalencia, la morbilidad, la discapacidad y la muerte debido a estas enfermedades transmitidas por vectores, mediante avances científicos, colaboraciones interdisciplinarias. Luego también intensificar las intervenciones, reducir las muertes, aumentar la cobertura de la administración de medicamentos al 75%, dependiendo qué tipo de enfermedad, ¿no? Porque hay diferentes tipos de enfermedad. Por ejemplo, en la que yo trabajo, en linfantiliarisis, generalmente se usa una cobertura de 65% máximo, pero si vamos a incrementar al 75%, eso también puede contribuir o favorecer a que se pueda reducir la enfermedad. También cambiar los modelos operativos y la cultura para facilitar que cada país pueda ser independiente de poder desarrollar soluciones para este tipo de enfermedades olvidadas. Las enfermedades con las cuales yo particularmente he estado trabajando y estoy trabajando son la leishmaniasis cutánea, el Chagas, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis visceral y la linfantiliarisis. Entonces sí, es importante saber, digamos, la historia de cada una de estas enfermedades y cómo estas están afectando a nivel mundial. Hay altas prevalencias reportadas, digamos, mayormente en los países en vías de desarrollo debido a la falta de nutrición, higiene, pobreza, etc. La leishmaniasis cutánea es una enfermedad que es transmitida por un vector que generalmente le llamamos flebótomos y depende de qué país, digamos, de qué continente estés para poderle darle una denominación. Por ejemplo, en el continente americano, el vector que transmite la leishmaniasis cutánea es la lutzomía. Y bueno, entonces lo que nos interesa saber es cuál es, digamos, la interacción entre el patógeno, el vector, llamado lutzomía, y los hospederos, que pueden ser animales domésticos, animales salvajes. Y parecido a esto también tenemos la enfermedad de Chagas, también tanto la enfermedad de Chagas como la leishmaniasis visceral y la linfantiliarisis también son transmitidas por vectores, y cada uno tiene su particular ciclo de transmisión
y es importante conocer estos ciclos de transmisión para poder construir un modelo apropiado. Ahora, si queremos ir a la parte del modelamiento matemático, tenemos que identificar qué tipo de problema nosotros queremos resolver, plantear nuestras hipótesis, definir nuestras variables, definir qué tipo de herramienta matemática vamos a utilizar, que pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales estocásticas, y así una diversidad de métodos y herramientas matemáticas. Y luego analizamos y utilizamos ese modelo construido bajo esas hipótesis para finalmente reportar los resultados. Entonces ese es como un framework o una estructura de cómo se debe hacer, digamos, el modelamiento matemático en general. Ahora, si queremos, digamos, trabajar, digamos, con enfermedades transmitidas por vector que queremos modelar, entonces nos tenemos que centrar en el gráfico que está en la derecha. Partir de premisas o preguntas, ¿qué pasa con la interacción que hay entre vectores y humanos? ¿Qué le podemos responder a la salud pública al respecto? ¿Cuál es la interacción que hay entre vectores y animales? Que estos pueden ser animales domésticos. ¿Y qué respuesta le damos digamos, a nuestros colegas veterinarios? Y así también, ¿cuál es la interacción que hay entre estos vectores, con los animales, digamos, que viven en el medio salvaje? Y dar una respuesta a la salud pública. Entonces, en base a este esquema, nosotros podemos formular diversos tipos de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la preferencia que tiene un vector por picar, digamos, a una población específica, que pueden ser, digamos, humanos infecciosos, o digamos, cómo podemos explicar la preferencia que tiene el vector por picar, digamos, a más animales domésticos que animales salvajes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos formular un modelo matemático en base a estas, digamos, a estas preguntas que interaccionan en este entorno? Entonces, para eso necesitamos hacer investigación, necesitamos hablar con los epidemiólogos, con los entomólogos, leer varias investigaciones y finalmente obtener una pregunta. Una vez que tienes la pregunta, debes saber reconocer cómo puedes responder, digamos, cómo puedes plantear el modelo de acuerdo a la pregunta y qué herramienta matemática puedes usar. Y a eso tenemos que añadirle también una base de datos referente, puede ser a los parámetros o referente digamos, a las prevalencias, a las incidencias de los casos infecciosos que hay, etcétera. Y luego eso tenemos que procesarlo computacionalmente. Entonces, el hacer, digamos, un modelamiento matemático aplicado implica tener el conocimiento de la pregunta de investigación referente al área específica y luego formular nuestro modelo matemático, analizar ese modelo con datos o validar también el modelo con datos y usar mucha herramienta computacional. Cuando hablo de herramienta computacional, me refiero a que tenemos que tener un pensamiento computacional crítico en el cual tenemos que generar algoritmos. Hay muchas herramientas computacionales en matemáticas, que por ejemplo tenemos el MATLAB, el Wolfram Matemática, pero tal vez no son suficientes para poder responder preguntas específicas, digamos, del área de ecología, como por ejemplo la preferencia que tiene un vector por individuos infecciosos. Entonces, yo tengo que hacer como un brainstorming, tengo que pensar cómo yo puedo, digamos, generar, digamos, un algoritmo que me pueda ayudar a responder esto no solamente matemáticamente, sino computacionalmente, ya que voy a hacer el uso de datos.
Entonces, herramientas importantes en una investigación es tener, digamos, una muy buena base de lenguajes de programación. Se requiere, por ejemplo, lenguajes de Python, C, C++, Java, dependiendo del tipo de problema que uno quiere responder. También necesitamos bastante información estadística, también para utilizar, digamos, en nuestro modelo sistemas de información geográfico, podemos utilizar ArcGIS, R, y podemos usar Google Earth Pro, y así sucesivamente. Ahora, dependiendo de la dimensión, digamos, del problema que uno quiere resolver, pues necesitamos recurrir a hacer cálculos en, digamos, procesar, digamos, muchos datos, y necesitamos el uso de usar cómputo paralelo. O sea, necesitamos, porque a veces uno formula, digamos, el modelo y tú quieres ver el resultado de tus simulaciones para ver la predicción, pero esto, debido a la complejidad matemática y a las condiciones del problema, uno requiere altos, digamos, high performance computing, que necesitamos altos grados de, digamos, necesitamos estos servers, que son servidores, para poder procesar y obtener nuestros resultados. Y a veces esos cálculos pueden demorar horas o días. Y por eso todo este sistema, digamos, para hacer un trabajo multidisciplinario, de matemáticas aplicadas, utilizando modelos matemáticos, requiere, digamos, una interacción computacional fuerte. Bueno, como les había mencionado antes, yo empecé a trabajar con la leishmaniasis cutánea. Esto fue, digamos, mi curiosidad por querer aportar ciertas, contribuir con algunas preguntas que no estaban resueltas en el ámbito ecológico, epidemiológico. Y esto me conllevó a investigar más qué es la leishmaniasis cutánea y cómo esta leishmaniasis cutánea está presente en Perú. Entonces, pues brevemente les digo que la leishmaniasis cutánea es una infección a la piel, que la causa el parásito leishmania, y es transmitida por una mosca hembra, un insecto hembra, que le llamamos en inglés sunfly, pero en el continente americano le llamamos luxomía. Esta foto es cuando hice la investigación en Cusco, Perú. Esta es una foto de una luxomía bajo microscopio. Bueno, en Perú se ha presentado la leishmaniasis cutánea desde nuestros ancestros, desde la época pre-inca, y tenemos muchas, bueno, tenemos algunas representaciones en cerámicos de cómo el hombre generalmente andino presentaba estas lesiones. Globalmente, la leishmaniasis cutánea, para el año 2015, tuvo muchos casos reportados. Si ustedes se ubican bien en el mapa, pues tenemos a Perú, Brasil, Colombia, en el continente americano, con altos casos reportados, más de 5.000 casos. Luego, digamos, en el África, tenemos también algunos países del África que también presentan altos casos, y también en Medio Oriente. Entonces, esta enfermedad no solamente afecta, digamos, a las poblaciones, digamos, del continente americano, sino también poblaciones de otros continentes. Si ahora nos enfocamos en Perú, tenemos, gracias al Ministerio de Salud, algunos colegas me proporcionaron esta información que fue muy útil para mi tesis doctoral. ¿Cómo se distribuye la leishmaniasis en el Perú? En el Perú tenemos dos tipos de leishmaniasis. Una es la leishmaniasis cutánea y la otra es la leishmaniasis mucocutánea.
La leishmaniasis cutánea es la que hemos visto, la que produce ulceraciones en las extremidades, y la leishmaniasis mucocutánea es aquella que produce deformaciones en la nariz. Y entonces, como ustedes vieron en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, esto no solamente causa daños a nivel físico, sino también a nivel emocional, psicológico. Y la leishmaniasis está distribuida mayormente en la región andina del Perú y en algunos lugares de la selva. Ahora, los lugares que presentan mayores casos de leishmaniasis cutánea en el Perú, pues, están ubicados en Cusco, en Madre de Dios. Este reporte, el total es de leishmaniasis cutánea y de leishmaniasis mucocutánea, pero particularmente hice la investigación y recopilé los datos de los casos presentados de leishmaniasis cutánea del 2013 al 2015. Igualmente, para el año 2015 también tenemos, si ustedes ven, casi el comportamiento de la distribución del comportamiento de la leishmaniasis en Perú. Sigue altamente con casos mayormente en Cusco y en Madre de Dios. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta distribución de la leishmaniasis cutánea, especialmente en los Andes. Y lo que se me ocurrió fue investigar qué preguntas yo podía resolver con digamos, construyendo un modelo matemático y qué respuestas yo le podía dar tal vez a las personas encargadas en salud pública de Perú y también en el ambiente ecológico. Entonces, una de las preguntas que yo quise saber era, ¿por qué, o sea, qué pasa con el vector? ¿Qué pasa con la SANFLE? ¿Qué pasa con la lutsomía? ¿Será que la lutsomía tiene preferencias por ciertas poblaciones específicas? Y entonces luego, leyendo y haciendo investigaciones y conversando con entomólogos, encontré información de laboratorio, investigaciones hechas de que las lutsomías tienen preferencias por individuos infecciosos. Es más, el patógeno que es la leishmania, de alguna manera estimula o manipula al mosquito, que es el vector, la lutsomía, para que ésta intensifique más su acción por picar más. Entonces, ese tipo de, digamos, de fenómeno me llamó mucho la atención. Y entonces, lo que yo quise de alguna manera ver era, primeramente verificar, o sea, experimentos realizados que confirman que digamos, si el parásito de la leishmania altera el comportamiento de la lutsomía cuando busca alimentarse. Y pues fue que encontré algunas investigaciones de campo y de laboratorio que confirman que las lutsomías pues preferían alimentarse de individuos infecciosos. Y que también hay evidencias e investigaciones que los olores emitidos por individuos infecciosos impactan la preferencia de la lutsomía, del insecto. Entonces, también aparte que algunos entomólogos, investigadores reportaron que las lutsomías prefieren alimentarse de individuos infecciosos, como hay experimentos con hámsters, en los cuales concluyen que los hámster infecciosos son más atractivos para las lutsomías. Entonces, esta investigación desarrollada y publicada en este paper se centraba principalmente en cuál es el aumento y disminución del valor de la preferencia de alimentación que tiene la lutsomía sobre las poblaciones infecciosas.
También si la presencia del patógeno en las luxomías y en los humanos aumenta o disminuye. ¿Qué pasa con el valor de la preferencia? ¿Será que podemos encontrar algún umbral, un threshold, para poder determinar acciones de políticas de control? ¿Qué fenómenos matemáticos y biológicos provocan el aumento de la disminución de casos infecciosos en las luxomías y en los humanos? Este tipo de preguntas, digamos, de tipo ecológicas, fueron las que me despertaron y llamaron la atención para poder construir un modelo matemático al respecto. Y, por ejemplo, también quién genera la preferencia de alimentación por los vectores, qué estimula. Entonces, es muy interesante y entonces esto me conllevó a formular este modelo siguiente, considerando, digamos, valores específicos para los parámetros y también determinando rangos específicos de acuerdo a las investigaciones entomológicas hechas previamente. Entonces, esa era una manera de justificar que los valores específicos determinados de estos parámetros para el caso de la leishmaniasis cutánea en Perú, en la región andina, tomen estos valores que se presentan aquí a continuación y estos rangos específicos. Entonces, en el modelo, suponemos que hacemos varias hipótesis. Primeramente, suponemos que la población del hospedero, una observación aquí, este modelo es general, puede utilizarse para cualquier tipo de, digamos, de enfermedad transmitida por vector que cumple las hipótesis que voy a mencionar. Pero particularmente este modelo yo lo generé para poder responder las preguntas de la leishmaniasis cutánea en la zona andina de Perú. Entonces, pues, si vemos estas cajitas en naranja, tenemos las poblaciones de susceptibles, que son los que no están infectados. Luego, LH, son la población de los expuestos, que se encuentran en la etapa de incubación intrínseca. La etapa de incubación intrínseca quiere decir que, digamos, el individuo o los individuos están infectados, pero todavía no pueden transmitir el patógeno. Y luego tenemos el IH, que es la población de los individuos infecciosos, hospederos infecciosos. Y luego definimos también para el vector, para nuestra luxomía, definimos luxomías susceptibles y luxomías infecciosas. Entonces, si algo que debemos señalar en este modelo es que el valor de la preferencia, digamos, el parámetro que nos indica la preferencia que tiene el vector, es el parámetro alfa B. O sea, pongámosle atención a ese parámetro alfa B. Y este parámetro alfa B, obviamente, si alfa B es igual a 1, entonces el sistema no va a presentar ninguna preferencia. Ahora, nuestra hipótesis principal en esta investigación es que los vectores prefieren alimentarse de hospederos portadores, de hospederos que son infecciosos. Y a eso le vamos a considerar que alfa B es más grande que 1. Entonces, brevemente, acá tenemos, voy a describir rápidamente el significado de los parámetros aquí. Lambda H es la tasa de natalidad de los hospederos. Lambda B es la tasa de cómo emerge el vector. Tenemos omega H, la tasa de recuperación del hospedero. Mu H viene a ser la muerte natural del hospedero. Tenemos mu B, la tasa de mortalidad del vector. Tenemos la delta H, que es la tasa de muerte inducida debido
a la enfermedad, en este caso debido a la leishmaniasis cutánea. Y también tenemos el beta 1, que viene a ser la probabilidad de la eficiencia de transmisión de hospederos a vectores. Y luego el beta 2 es la probabilidad de transmisión efectiva de vector a hospederos. Y sigma H nos representa la tasa de incubación intrínseca. Y luego tenemos B1 como la tasa de picadura de vectores infecciosos a huéspedes susceptibles, y B2 como la tasa de picadura de vectores susceptibles a huéspedes infecciosos. Y nuestro alfa B, que viene a ser la tasa, digamos, el número que representa la preferencia de alimentación del vector por hospederos infecciosos. También lo que consideramos como hipótesis principal en este modelo es que la probabilidad de transmisión de vectores infecciosos a huéspedes susceptibles es mayor que la probabilidad de transmisión de huéspedes infecciosos a vectores susceptibles. Y eso lo representamos por beta 1 mayor que beta 2. Esta hipótesis sigue basada en experimentos de laboratorio y sustentada por investigaciones entomológicas previas. Como ya les mencioné antes, se encontró también que el patógeno manipula el vector para que pique más. Igualmente, basados en investigaciones entomológicas, sustentamos que la tasa de picadura de un vector infeccioso es mayor que la tasa de picadura B2. Entonces, algo importante, digamos, en el análisis es el cálculo del valor de R0, que viene a ser el número reproductivo básico, y utilizamos la técnica de Van den Drieschen, y primeramente para poder calcular el valor de R0, usando la matriz de la siguiente generación, primero calculamos el punto libre de enfermedad. El punto libre de enfermedad E sub 0 es calculado cuando tú asumes en el modelo previo que no hay infección. Entonces, si tú haces que no hay infección en el modelo, entonces vas a encontrar que el punto libre de enfermedad va a tener estas componentes. Y luego, tomando la técnica de la matriz de la siguiente generación, nos dice que podemos considerar, digamos, los compartimentos, enfocarnos en los compartimentos de las poblaciones de infectados e infecciosos. Y es así como definimos nuestra matriz jacobiana, que son F y B. Y posteriormente hay condiciones para F y para B. La B es una matriz no singular, la F es una matriz no negativa. Y finalmente calculamos, haciendo el producto y calculando el radio espectral, encontramos el valor de R0. Describimos biológicamente qué significa R0. Digamos, si nosotros agrupamos los parámetros, podemos encontrar expresiones como decir la población de hospederos desarrolla infección cuando entra en contacto con los vectores a una tasa, esta es la expresión de la tasa, para un tiempo promedio, 1 entre esta expresión. Y así sucesivamente podemos dar mayores interpretaciones digamos, a los parámetros que están en nuestro R0. Algo importante que debemos notar es que R0 tiene un comportamiento monótono respecto a los parámetros. Si ustedes observan, ahí crece proporcionalmente respecto a ciertos parámetros y decrece y es inversamente proporcional a otros parámetros. Esta observación va a ser muy importante para nuestros análisis posteriores.
Muy bien, entonces lo que nos interesa aquí es ver qué es lo que sucede con el punto de equilibrio endémico. Entonces, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio endémico? Entonces, hacemos que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, lo igualamos a 0, cada componente. Encontramos, debido a las expresiones algebraicas muy largas, entonces abreviamos y damos nombre de lambda h estrella a esta expresión y lambda b estrella a esta expresión. Y luego, de esa manera, encontramos las componentes para el punto de equilibrio endémico que llamamos E. Entonces, todas estas componentes están en función de todos los parámetros. De esa manera, definimos A, B y C con estas expresiones. Y digamos, en B encontramos una expresión que la vamos a llamar H. Lo que queremos es hallar nuestro umbral. Queremos hallar un umbral. Y finalmente, haciendo las cuentas, encontramos que alfa B estrella, bueno, así la definimos, viene a ser nuestro umbral digamos, del valor de la preferencia del vector. Y luego definimos también esta RC. Con la finalidad, definimos todo esto para construir un teorema. Y este teorema nos ayuda a poder demostrar la existencia de los puntos de equilibrio, las condiciones para la existencia del punto de equilibrio endémico. Si es que existe un único punto de equilibrio endémico, o si existen dos, o no existe, entonces consideramos casos cuando alfa B es menor que alfa B estrella, y también consideramos casos cuando alfa B es mayor o igual que alfa B estrella y mayor o igual que 0. Posteriormente, entonces este teorema nos ayuda a caracterizar la existencia de puntos de equilibrio endémico. Si existen, no existen. Y luego el teorema 2 construye otro teorema que nos ayuda a demostrar que existe bifurcación hacia atrás cuando R0 es igual a 1, siempre y cuando el valor, digamos, de alfa B estrella sea más grande que alfa B. Y ahora, si el alfa B estrella, que es nuestro valor de preferencia que tiene el vector por individuos infecciosos, es más grande que alfa B, entonces el sistema presenta una bifurcación hacia adelante. Entonces, utilizando los datos de los parámetros que teníamos en la tabla inicial, los valores específicos, calculamos el valor de alfa B estrella para el valor de la fórmula que encontramos y reemplazamos, y ese nos da un valor de 6.4. Ahora, nosotros, bueno, en este caso, mediante, digamos, el programa Python, lo que hice fue codificar las condiciones de las existencias del punto de equilibrio endémico, y también codifiqué las condiciones para la existencia de la bifurcación hacia atrás. Y esto nos confirma de que tanto para las poblaciones, digamos, para el punto de equilibrio, digamos, para el equilibrio endémico, perdón, para el punto de equilibrio de las lutsomías infecciosas, y como para el punto de equilibrio de los humanos infecciosos, lo que se presenta acá es que cuando tú decreces el valor, digamos, de alfa B, el valor de la preferencia, cuando alfa B es más pequeño que alfa B estrella, pues en efecto se genera la bifurcación hacia atrás. Y es más, se genera tanto para, digamos, para las lutsomías infecciosas como también para los hospederos infecciosos. Y este efecto no lineal interesante es que se encontró o se descubrió por primera vez de que digamos que la preferencia que tiene un vector por individuos infecciosos mata la bifurcación hacia atrás, la anula. O sea, conforme tú incrementas el valor de alfa B,
la bifurcación hacia atrás se transforma en una bifurcación hacia adelante. Y además, digamos, los casos endémicos, en el caso de la población humana, se empieza a reducirse. Ahora, esta presentación aquí, tanto para la población, digamos, en el equilibrio, digamos, de las mosquitas infecciosas, como la proporción de las mosquitas infecciosas, ese comportamiento se presenta de manera similar y también se presenta en la población de individuos, en el equilibrio de individuos del hospedero infeccioso. Entonces, esto tiene un significado no solamente matemático, sino también tiene un significado, digamos, ecológico y desde un punto de vista evolutivo, que es lo que sucede con ambas poblaciones. Es algo que voy a explicar ya en las conclusiones de esto. O sea, lo interesante de aquí es, o sea, que el valor del umbral alfa B, no solamente es relevante para, digamos, la existencia de los equilibrios endémicos en el teorema 1, sino también para demostrar que, que se puede, bajo ciertas condiciones podemos eliminar la bifurcación hacia atrás. Aquí también presentamos el diagrama, pero en este caso es para la población de infectados, infecciosos en el equilibrio, también para su respectiva proporción. Luego, hago otro tipo de análisis matemático y computacional, que le llamo PRCC, o le llamamos acá PRCC. Ya que sabemos que la leishmaniasis cutánea andina es una enfermedad compleja, cuyo control o eliminación solo se puede lograr a través de diversas medidas preventivas, y digamos que el R0 es digamos, el umbral importante para controlar la enfermedad endémica del modelo. Entonces, pero este R0 está formado por, tiene como componentes, depende de varios parámetros. Entonces, como depende de varios parámetros, entonces es importante ver qué parámetro hace más sensible a R0 y a qué parámetro nosotros le tenemos que poner mayor atención para poder controlar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos un PRCC y tenemos, por ejemplo, el R0 es lo llamamos como una variable outcome, como una variable de salida, y tenemos los parámetros que llamamos los inputs. Entonces, si se dan cuenta, o sea, este R0 depende de la preferencia de alimentación, de las leucemías, depende de las tasas de reclutamiento, de las tasas de natalidad, y cada uno de estos parámetros varían dentro de un amplio rango en diferentes situaciones. Entonces, en la tabla inicial que yo presenté, donde tenía los valores específicos de cada parámetro, también presento los rangos. Entonces, imagínense en este caso tenemos un total, si ustedes ven acá, 12 parámetros. Entonces, cada parámetro vive en un espacio. Y en ese espacio generamos como un hipercubo para cada parámetro. Y luego lo que queremos analizar es cuál de estos parámetros hace más sensible a R0. Este método de PRCC es un método computacional estadístico
especialmente para evaluar la sensibilidad que tiene, digamos, un parámetro respecto a R0. Y entonces esto se mide entre, digamos, entre -1 y 1. Un valor positivo de PRCC significa que el incremento en el parámetro de entrada del modelo da como resultado un incremento en el parámetro de salida. Y nosotros apreciamos aquí que tenemos que los parámetros que juegan un rol muy importante en la sensibilidad de R0 es también el valor de la preferencia. Entonces, la preferencia que tiene un vector por individuos infecciosos presenta, digamos, un protagonista principal en hacer sensible a R0, así como también la tasa de mortalidad de las mosquitas. Todos aquellos parámetros que están por arriba de menos 0.04 y 0.04 son los parámetros que juegan mayor rol y que son esos parámetros que nos pueden ayudar a determinar políticas de control. En el caso de la preferencia digamos, que tiene el vector por individuos infecciosos alfa B, nosotros podemos decir de que hay que tener cuidado con la preferencia, porque dependiendo del comportamiento de la preferencia, puede ser que nuestro R0 aumente o disminuya. Y igualmente, con la tasa de mortalidad de las mosquitas, la presencia de, digamos, de las mosquitas, ¿cómo controlamos las mosquitas? Pues sugerimos pues matar las mosquitas usando insecticidas, biocontrol o diferentes técnicas. Entonces, es interesante cómo, digamos, las matemáticas y las herramientas computacionales nos ayudan a determinar posibles políticas de control, no solamente en el ambiente de salud pública, sino también en el ambiente ecológico. Y también si este modelo lo utilizamos, digamos, interacción, en vez de hospederos humanos, consideramos digamos, algún animal doméstico, y si tenemos esos datos, también podemos obtener algunas otras conclusiones. Entonces, las conclusiones digamos, de este trabajo de investigación, o sea, no solamente nos da respuestas matemáticas, sino también nos dan respuestas, digamos, de tipo ecológicas. O sea, por ejemplo, el R0 presenta alta sensibilidad a la preferencia que tiene, digamos, la luxomía de alimentarse por individuos infecciosos, así como también la tasa de mortalidad. Digamos, la manera más efectiva para reducir R0 puede ser incrementar la mortalidad de las luxomías. Significa matar más mosquitas. Y también el hecho de incrementar la preferencia que tiene el vector por individuos infecciosos hace que los casos, que la infecciosidad pueda disminuir y que a la vez la bifurcación hacia atrás pueda ser eliminada. Y desde un punto de vista más biológico, ahí digamos que la preferencia del vector por un individuo específico puede evolucionar desde el punto de vista del vector. ¿Por qué? Porque el vector o la luxomía tiene un costo biológico. O sea, ¿por qué por ejemplo, la leishmania, que es el parásito, reduce, digamos, el tiempo de vida de la luxomía? Hay estudios en Rogers and Bates, dice que ese parásito, la presencia del parásito hace que la luxomía pueda vivir menos tiempo. Entonces, el vector, que es la luxomía, necesita defenderse, o sea, necesita reducir sus niveles de infección para poder, de alguna manera, como un mecanismo de protección.
Es por eso que en la simulación que mostré de la bifurcación hacia atrás respecto al punto endémico de las mosquitas infecciosas, eso significaría ecológicamente que los vectores tratan de protegerse, por eso reduce su nivel de infección. En otras palabras, podemos decir que pues, este vector desarrolla mecanismos de protección. Y a su vez, cuando este vector o esta luxomía se protege a sí misma, también protege al vector, al hospedero. Entonces, son interesantes cómo conectamos las matemáticas con el fenómeno, digamos, en este caso ecológico o más particular de evolución que tiene tanto el mecanismo de supervivencia, tanto de la población de las luxomías como la población digamos, del humano, del hospedero. Y entonces, es interesante cómo conectar todo esto, ¿no? Y entonces hice varias investigaciones leyendo estos autores que ustedes ven aquí, Taken and Berghut, y también Ochea, y hay, digamos, evidencias, lo que había mencionado antes, que hámster infectados con leishmania son más atractivos a las luxomías hembras. ¿Por qué? Porque estas emanan olor y tienen este olor o digamos como feromona afecta, implica que se pueda impulsar mayor la transmisión. Entonces, hay muchos mecanismos, no solamente, digamos, factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Intrínsecos pueden ser como fenómenos fisiológicos y genéticos que se presentan tanto en la luxomía, en el vector, como también factores extrínsecos que también se presentan en el vector, en la luxomía, que como son los olores, el color, o sea, todos estos mecanismos juegan un papel importante digamos, en el rol de cómo se hace la transmisión de la enfermedad. Posteriormente, hice otro trabajo de investigación que era, bueno, ya sabemos que hay preferencias digamos, del vector por ciertos individuos, que eran los infecciosos, que fue lo que hablé digamos, en la presentación, en las diapositivas anteriores. Pero ahora, ¿qué pasa si ahora queremos ver cuál es la interacción que hay entre vector, patógeno y un modelo que nos presente también la interacción, pero ya no solamente con un hospedero, sino con dos hospederos. Uno que sea, digamos, la población digamos, de hospederos domésticos y la otra que nos represente los hospederos salvajes. Y esta interacción que hay entre patógeno, hospedero doméstico, hospedero salvaje y los humanos está presente tanto en la enfermedad de Chagas como en la enfermedad de la leishmaniasis cutánea. Entonces, ya habíamos hablado de la enfermedad de la leishmaniasis cutánea, pero la enfermedad de Chagas también es otra enfermedad que tiene, digamos, es una enfermedad olvidada que afecta mayormente al continente americano. Y ustedes como ven en este pequeño mapa, pues hay muchas zonas que son afectadas. Y entonces, pues dije, a ver qué pasa si ahora juntamos las dos enfermedades y hacemos una comparación entre las preferencias que tiene el vector y también el host competence. ¿Qué es el host competence? Es la competencia que presenta el hospedero. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que el hospedero tiene habilidad. ¿Cuál es la habilidad que tiene un hospedero para transmitir la enfermedad? Eso también se puede cuantificar, se puede medir. Entonces, hay cálculos en laboratorio, investigaciones previas
que generalmente están sustentadas que el rango de la competencia que presenta el hospedero varía entre 0 y 1. Entonces, lo que se hizo o lo que hice en este modelo fue ya extender, no solamente trabajar con la preferencia por una población específica, sino ahora qué pasa con la preferencia para 3 poblaciones de hospederos diferentes: los humanos, digamos, los animales domésticos y los animales salvajes. Y también considerar cuál es la habilidad que tiene estos hospederos de poder transmitir el patógeno. Entonces, ahí vienen las preguntas, digamos, ¿cuál es la relación entre digamos, entre las preferencias que tiene el vector, tanto en la enfermedad de Chagas como en la enfermedad de leishmaniasis cutánea? ¿Cuáles son esas preferencias que tiene? ¿Y cuál es la habilidad digamos, que tienen los hospederos en transmitir el patógeno hacia el vector? Luego, ¿qué podemos aprender del R0? ¿Cuáles son los parámetros de nuestro modelo general? ¿Qué hace a nuestro R0 mucho más sensible? ¿Qué parámetros? Y ¿qué podemos sugerir a los entomólogos y a los ecologistas? Entonces, en este caso se construyó un modelo más general en el cual aparecen los protagonistas que ya les mencioné, y con el objetivo de averiguar las preguntas planteadas en la diapositiva anterior. Entonces, no voy a entrar en detalles en describir todo el modelo, pero es la historia que les estaba explicando respecto a la diapositiva anterior. Ahora, si desean ver mayores detalles, esta es una publicación abierta y yo estoy encantada de responder cualquier pregunta al respecto. Bueno, pero lo importante aquí, vamos a ver, es la interacción que hay entre los humanos, los vectores, los reservorios domésticos, vamos a llamar a aquellos animales domésticos que pueden albergar al patógeno, y los reservorios salvajes son aquellos animales salvajes, digamos, que están interactuando, digamos, en un medio que no es doméstico, y pueden tener la habilidad de transmitir, digamos, el patógeno hacia el vector. Entonces, digamos, en este nuevo modelo se presentan también 2 efectos interesantes, que son el efecto de dilución y el efecto de amplificación. Entonces, el hospedero, que puede ser, por ejemplo, el humano, tiene una habilidad, si tiene el patógeno, si hay un humano infeccioso, tiene la habilidad de transmitir el patógeno de una manera, digamos, puede ser altamente efectiva, y o tal vez no tiene una habilidad suficiente de poder transmitir el patógeno. Entonces, todos estos mecanismos están involucrados con los efectos de dilución y los efectos de amplificación. Estos son términos ecológicos. Sí, debo resaltar que la competencia del hospedero es un componente importante que yo considero que se debe considerar en estos modelos de transmisión de vector-hospedador, y para poder analizar cuál es qué tan eficaz puede ser la infección de un hospedador susceptible a vector. Bueno, hay muchas hipótesis que planteo en esto, pero bueno, debido al tiempo vamos a seguir avanzando. Hacemos el cálculo de R0 y clasificamos cada componente y la interpretamos, digamos, de manera biológica. ¿Qué captura cada componente? Por ejemplo, la primera componente nos captura la transmisión efectiva que tiene el patógeno digamos, de vectores a animales salvajes.
con los efectos de dilución y amplificación. Y también tenemos la otra expresión que también nos captura la fracción, digamos, de animales salvajes en transmitir el patógeno a vectores con sus respectivos efectos de amplificación y dilución. Y así sucesivamente describimos qué significa biológicamente cada componente. Pues en este modelo, pues son muchos los parámetros que tenemos, son muchas las condiciones que están descritas en el paper. Y lo que buscamos es responder las preguntas iniciales. Entonces, a manera de ilustración, calculamos también un PRCC para los 42 parámetros del modelo y encontramos que aquellos parámetros que presentan que hacen a R0 más sensible es la mortalidad. En este caso, hacemos un PRCC primero para la leishmaniasis cutánea y luego hacemos un PRCC para Chagas para poder comparar cuáles son los resultados. Tanto en la leishmaniasis cutánea presenta que la mortalidad de la mosquita, del triatomino, que viene a ser el vector, aquí estamos hablando de leishmaniasis cutánea, que la mortalidad que tiene la lutzomía juega un papel importante en el valor de la expresión de R0 que vimos, y entonces también nos induce a que tenemos que aplicar políticas de control digamos, en controlar la enfermedad, digamos, matando más mosquitas. Y luego también otros factores, viene a ser la tasa de picadura, la picadura también, entonces para evitar las picaduras, pues hay que usar repelente o utilizar otros mecanismos de defensa. Y también tenemos la abundancia de N sub B, es la abundancia de las lutzomías, también juega un papel relevante. Análogamente hacemos también para el mismo análisis para Chagas y encontramos también que no hay mayor diferencia en cuanto a, digamos, a los 3 parámetros que hacen más sensible a R0. Entonces, luego de hacer varios análisis, tanto computacionales como matemáticos, como está en el paper, a manera de resumen, encontramos pues que R0 es más sensible digamos, a los valores, digamos, tanto la tasa de mortalidad del vector, como también a la abundancia de las mosquitas. Y también a la tasa de picadura. Ahora, algo interesante también es que en la leishmaniasis cutánea, digamos que el hospedero doméstico, la habilidad de la competencia del hospedero doméstico disminuye, mientras que la preferencia, si comparamos con la preferencia que tiene la lutzomía en picar a estos hospederos domésticos, incrementa. O sea, mientras que la habilidad de transmitir el patógeno decrece, la preferencia que tiene la lutzomía por alimentarse de estos animales domésticos se incrementa. Entonces, esto es importante reportar, digamos, a la persona que está, digamos, en el estudio en entomología, oncología, y que ellos puedan interpretar más claramente que es una contribución. Luego, en el caso de Chagas, tenemos que la competencia que tiene el hospedero doméstico se incrementa, mientras que el chinche, o sea, el Bach, Triatomine Bach, es el triatomino,
que es el vector que transmite el Chagas, la preferencia que tiene sobre su hospedero doméstico se incrementa. Análogamente, bueno, tenemos también para cutáneos leishmaniasis que el incremento de la habilidad que tiene el humano de transmitir el patógeno y se incrementa, mientras que la preferencia que tiene en este caso la lutsomía, de alimentarse del humano, eso se va incrementando. En una relación, digamos, casi proporcional. Ahora, en el caso del Chagas, el humano, o sea, la habilidad del humano por transmitir el patógeno va disminuyendo, mientras que la preferencia que tiene los teotominos por picar a los humanos incrementa. Y así sucesivamente hay una relación más digamos, de cuál es la comparación que sucede con leishmaniasis cutánea y Chagas en el paper de este trabajo de investigación. Bueno, a manera de resumen también, este es otro paper que publicamos con mis colegas, y este paper es una extensión digamos, del primer paper que mostré en esta plática, en el cual encontramos un threshold, que era la preferencia que tiene el vector por individuos infecciosos. En este caso, en este paper, nosotros construimos un modelo, digamos, también grande, que tiene, digamos, es un modelo más general, que tiene individuos, digamos, humanos, tiene individuos, y tiene dos tipos de reservorios, o dos tipos de, digamos, de poblaciones de animales. En el caso de la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis visceral se caracteriza por tener más reservorios o animales domésticos que están más cercanos a poder transmitir el patógeno hacia los humanos. Entonces, en este ejemplo, digamos, en esta investigación, nos basamos en eso, en los humanos, dos hospederos reservorios, que son de tipo doméstico, y la interacción con el vector. Y lo que encontramos acá no solamente fue umbrales de preferencia que hay del vector por individuos específicos, sino que también encontramos umbrales para las competencias que presenta cada hospedero. Y así como también encontramos umbrales para la abundancia que hay del vector. En este caso también es la SANFLA la que transmite la leishmaniasis visceral. Pero generalmente esta leishmaniasis visceral habita más en la zona de India, en parte del África y en Brasil. Afortunadamente en Perú no se ha reportado, pero eso ya se debe a factores medioambientales y ecológicos. Hay razones por las cuales ciertos patógenos no pueden, no encuentran un medio en el cual ellos puedan desarrollarse y poder perpetuar su especie y continuar infectando. Pero la leishmaniasis visceral sí está fuerte, digamos, en la India, en parte del África y en zonas de Brasil. También hay la Organización Mundial de la Salud tiene como reto también tratar de poder eliminar la leishmaniasis visceral para el año 2030. Bueno, regresando aquí, pues encontramos resultados interesantes respecto a estos umbrales que están, este paper también está de open access, lo pueden abrir, y si alguno tiene curiosidad de este paper o de los otros papers que mencioné anteriormente, pues
pueden pedir mi correo a Jaffer y Jaffer les puede dar y yo con gusto puedo compartir la información. Muy bien, entonces, debido al tiempo, entonces, finalmente quiero contar un poco acerca de mi experiencia como matemática aplicada, trabajando para el Entity Modeling Consortium. Algo importante que, ¿por qué surge este Entity Modeling Consortium? Es para poder darle respuestas a muchos problemas urgentes de salud pública concernientes al control y a la, digamos, posible eliminación de enfermedades tropicales desatendidas a través de modelamientos cuantitativos de alta calidad. Aquí en el Entity Consortium somos diversos grupos. Por ejemplo, yo trabajando para la Universidad de South Florida, somos un equipo y nosotros desarrollamos modelos, tanto matemáticos como a nivel computacional. Y lo que hacemos es calibramos bien estos modelos y luego nos reunimos con colegas que están, digamos, en diferentes partes del mundo y que también atacan el mismo problema que queremos resolver. Por ejemplo, en lymphatic filariasis, tenemos un grupo en Oxford, otro grupo en Netherlands, Big Data Institute, en la Universidad de Surrey. Entonces, cada grupo tiene su propio team de modeladores. Y entonces, por ejemplo, nos preguntamos cómo va a afectar, por ejemplo, cómo afecta el COVID-19, digamos, respecto a la suministración de medicamentos para la lymphatic filariasis. ¿Cómo afecta, digamos, cuál va a ser el efecto respecto a la meta de llegar al año 2030 de poder erradicar la lymphatic filariasis? Entonces, nosotros ahí construimos modelos matemáticos, también tenemos reuniones con personas de la Organización Mundial de la Salud, y en este grupo no solamente hay matemáticos, estadísticos, gente de ciencia de la computación, sino también encontramos epidemiólogos, sociólogos, encontramos una diversidad de gente que trabaja en distintas áreas. Y todos nos reunimos, digamos, planteamos la pregunta y cada equipo desarrolla, resuelve, digamos, de manera matemática computacional el problema, y luego todos nos reunimos y comparamos los resultados. Cada equipo tiene su propio estilo de modelo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos más population-based modeling, que es más modelos de tipo determinístico. Por ejemplo, los que están en el Big Data, the Netherlands Big Data, ellos usan procesos estocásticos, modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, y así. Entonces todos comparamos, digamos, desarrollamos estos modelos para dar respuesta a una sola pregunta. Y luego lo que hacemos es también ensamblar los resultados que tenemos a nivel matemático computacional para poder dar respuestas, y sobre todo a las personas que trabajan en salud pública o en veterinaria, y es un trabajo arduo. O sea, también clasificamos bases de datos grandes. Ya aquí el proceso de la parte de modelación computacional ya es a nivel, necesitamos trabajar en cómputo paralelo. ¿Por qué? Porque hay mayores cálculos, análisis, y entonces es interesante. Entonces es interesante interactuar, compartir ideas, y con la finalidad de poder resolver problemas actuales.
Por ejemplo, acá pongo algún ejemplo, también están de libre acceso estos papers. Por ejemplo, la predicción, cómo impacta el COVID-19 en las enfermedades olvidadas y cuáles serían las oportunidades de innovación. Entonces, trabajamos así de manera interdisciplinaria con varios colegas, cada uno plantea sus modelos, corremos las simulaciones, obtenemos resultados y finalmente en estos papers nosotros más ponemos resultados computacionales y lo que puede significar tanto para el personal de la salud pública o para las personas que trabajan en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, quiero terminar con dos referencias bibliográficas que a mí me ayudaron mucho cuando yo estaba en el pregrado. Hay dos caminos interesantes, uno que es tan bonita, las matemáticas puras y también las matemáticas aplicadas. Entonces, acá hay dos libros muy interesantes, uno de Hardy y el otro de Halmos. Y estos dos libros, especialmente a los estudiantes del pregrado, pueden direccionarles a qué visión en el futuro desean hacer con las matemáticas. Muchas gracias y acá tenemos las referencias digamos, de los artículos y basados digamos, en la presentación de hoy. Y si alguien está interesado digamos, en tener información, incluso estos libros, pueden contactar a Jaffer y Jaffer les da mi correo y yo con gusto les comparto digamos, estas bibliografías, estas referencias. Muchas gracias y estoy atenta si hay algunas preguntas. Bien, muchas gracias por la exposición. Ha sido una exposición creo que muy interesante para muchos. Y si alguien tiene alguna consulta que realizar, la puede realizar en este momento. Si desean, pueden activar sus micros también si desean, para que puedan realizar alguna consulta. Bueno, yo tengo una consulta. Sí, A ver, bueno, ahí primero en el chat preguntan por qué se llaman enfermedades de origen vectorial. Las enfermedades de origen vectorial. Primeramente debemos saber qué es digamos, una vez que, digamos, un ejemplo es el vector. El vector es el mosquito, el insecto, que tiene la habilidad de transmitir el patógeno hacia otro individuo. Entonces, a eso nosotros le definimos como vector. Y entonces es importante tener claro la idea digamos, de vector desde el punto de vista, digamos, ecológico. O sea, si un mosquito, por ejemplo, el anófeles que transmite el dengue, hay anófeles que tienen el patógeno y hay anófeles que no tienen el patógeno. Si el anófeles tiene el patógeno, entonces este anófeles ya se transforma en un vector y entonces tiene la habilidad de poder transmitir el patógeno a un hospedero, que puede ser el humano. Y ese hecho, entonces, a nosotros le llamamos vector. No sé si eso es lo que estaban... de origen vectorial. Ahora, de origen vectorial es porque son generalmente estas enfermedades que tienen la interacción entre estos vectores, que ya dije la definición, y otros hospederos. Entonces, a esto nosotros le llamamos enfermedades de origen vectorial, que es la interacción entre un patógeno, un vector, que puede ser la luxomía, una sandfly,
y el hospedero, que puede ser humano o puede ser un hospedero animal doméstico o un hospedero salvaje. Bien. Bueno, han realizado otra pregunta. Dice, ¿este video tiene grabación? No sé. Eh, Dice, ¿el modelo considera el tema del cambio climático o variables que expliquen el cambio climático? ¿Ello incide en en la prevalencia de determinado vector? Bueno, en estos modelos no estamos considerando el tema del cambio climático y existen otros modelos, yo diría, de mayor complejidad de análisis computacional, en los cuales uno podría considerar, digamos, alguna variable o algún parámetro que represente el cambio climático. Ahora dicen, o variables que expliquen el cambio climático. Sí, dependiendo del modelo, o sea, uno le puede agregar, pero yo recomendaría que en este tipo de modelos determinísticos, yo considero que poner un parámetro de cambio climático no nos daría mayor resultado. Yo considero que hay otros tipos de modelos, por ejemplo, podemos utilizar Agent-Based Modeling, o podemos utilizar GIS, que son otro tipo de, digamos, de modelos más computacionales en los cuales nosotros podemos considerar digamos, el cambio climático. De hecho, que el cambio climático afecta a la prevalencia del vector, sí, eso es cierto. Pero porque eso afecta, depende de qué región, qué lugar específico uno, digamos, se da, digamos, la interacción entre el vector, el patógeno y el hospedero. Por ejemplo, como vieron en el caso de Perú, la distribución de la leishmaniasis cutánea solamente se da en cierto tipo de regiones, no se da, digamos, a manera general y global. Entonces, digamos, el clima que hay en la región andina, como el clima que hay en la costa peruana, a nivel, digamos, de 1 metro o 5 metros a nivel del mar, compararlo con el efecto que se presente a 3.000 metros sobre el nivel del mar, eso ahí digamos, hay un rol importante de consideración. Pero para estos modelos determinísticos yo no consideraría involucrar digamos, algún parámetro del cambio climático. Yo creo que se puede utilizar, pero para otro tipo de modelos. Bien. Bueno, le dije que tenía una pregunta y era, eh, digamos, ¿qué ventaja y qué desventaja sería entre usar un modelo estocástico y un modelo determinista? Mira, depende, por ejemplo, si tú vas a utilizar modelo determinista, es más para poblaciones grandes. Las predicciones pueden ser, digamos, más, digamos, para poblaciones grandes, como por ejemplo población, digamos, de humanos, digamos, de vectores, como vemos ahora. Pero si vas a analizar poblaciones pequeñas, como por ejemplo el comportamiento del patógeno a nivel biomolecular, entonces ahí sí se debería hacer un análisis más de tipo estocástico, por la incertidumbre. O sea, hay mucha incertidumbre y entonces, pero algo importante también a considerar es que cuando se hace el análisis de, digamos, de las simulaciones, uno tiene que tener, digamos, datos o al menos rangos apropiados para los parámetros que uno va a considerar para poder obtener resultados más cercanos a la realidad. Bien, muchas gracias. Bueno, preguntan por algún libro que recomiende para modelamientos. Sí, hay muchos libros de modelamiento matemático, están los libros de Odo Dickman, están los de Carlos Castillo Chávez,
Hay uno que me gusta mucho, es de un canadiense. Este, si esta persona, creo que es Manuel, contacta, yo encantada le puedo brindar una lista de referencias. Ujú. Ujú. Y bueno, como mencionó también antes la doctora, me pueden escribir a mí al correo del GEM por el medio por el que les envié el enlace para la reunión. Y bueno, la doctora me dijo que les puedo compartir su correo para que les puedan pedir directamente allá las bibliografías que utilizaban, los papers. Mm, Debido a que, bueno, algunos me están consultando acerca de ello. No Sí, sé si alguien tiene alguna otra consulta. Mm, Bueno, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta al respecto. Nuevamente le agradezco por darse un tiempo, por aceptar nuestra invitación para realizar esta charla, que es algo muy interesante, algo que al menos en la uni no se ve mucho acerca de modelamientos, no se ve tanto, y creo que es una nueva ventana hacia algo que usualmente no vemos integrado, como por lo mencionar en la uni, sí, y qué bueno conocerlo. sí, y yo sugiero de que matemáticos hablen con los compañeros o colegas de biología, de epidemiología, de química, de física. Hay muchos problemas que faltan resolver. Sobre todo en Perú hay muchos problemas, diversos tipos, y eso puede conducirles a una tesis doctoral a futuro, o, o es importante la comunicación, comunicarse con investigadores de otras disciplinas. Yo cuando estaba en el pregrado, siempre me gustó hablar con gente de otras disciplinas y proyectarme a futuro cómo podía trabajar con gente de otras áreas. Es muy bonita la matemática abstracta y todo ello, pero es interesante también hoy en día cómo nos vemos como matemáticos, por ejemplo, en el año 2050. ¿Cuál va a ser el aporte de las matemáticas en el año 2050? ¿Será más aplicado o digamos, los problemas abstractos tendrán, digamos, serán resueltos, los problemas abiertos? ¿Y cómo esos problemas abiertos pueden contribuir para la solución de problemas de la sociedad, del mundo real? Entonces son preguntas que yo les dejo para que haya cierta reflexión y bueno, yo encantada de responder cualquier correo que por medio de ti, Jaffer, puedas alcanzarme. Gracias también, gracias a todos. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, hasta luego, hasta una nueva ocasión sería. Ok, muchas Hasta gracias. hasta luego con todo.